Compartir en esta mañana la palabra de Dios, la cual se encuentra en Isaías capítulo 6, los versos 1 al 5. De la Nueva Versión Internacional vamos a leer la palabra de Dios que dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de esas alas, ellos se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. Hemos comenzado en el día de hoy con la iglesia de Lincoln Park, y también se nos unirá, por supuesto, la nueva iglesia que estamos comenzando como parte de Chapo. El tema de que en inglés se titula Soul Hunger. Puede traducirse de diferentes maneras. Nosotros hemos querido traducirlo como hambre espiritual, y vamos a estar predicando por varios domingos en esta misma temática. En inglés, el culto que sigue a continuación, vamos a estar predicando un mensaje basado en la misma temática, pero siempre un mensaje diferente. Si usted quiere participar del culto en inglés que sigue a continuación, pues la ventaja es que va a escuchar un mensaje completamente diferente al que predicamos en español. Y en el caso del mensaje o la serie de mensajes en inglés, la hemos titulado The Hunger Games, y algunos de ustedes probablemente están familiarizados con el libro o las películas que se han hecho con este título. Al final del día, todo tiene que ver con esas necesidades y deseos comunes que los seres humanos tenemos: deseos de conocer a Dios, deseos espirituales, hambre y necesidad de libertad, de amor, de comunión con el Señor, porque todos tenemos no importa de qué contexto cultural, no importa cuál es su origen, no importa de dónde usted viene, no importa cuál es su educación, todos los seres humanos tenemos necesidades comunes. Y la razón por la que esto es así es porque tenemos un Dios común, porque es el mismo Dios que nos creó a cada uno de nosotros. Y por eso todos somos similares. Nadie es igual físicamente, ¿verdad? Qué bueno, que nadie se parece a nadie. Pero tenemos muchas cosas en común porque tenemos un Dios común. En la palabra de Dios que hemos leído, el profeta Isaías tiene lo que se conoce como una visión de Dios, un encuentro con el divino, cuya importancia fue grande no solamente en el tiempo y en el contexto en que Isaías vivía, pero también para nosotros. Pero antes de llegar ahí, yo quiero hacerle a usted una pregunta para que usted medite en un minuto. Cuando usted piensa en Dios, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando usted piensa en Dios, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? A.W. Tozer escribió diciendo: cuando nosotros, la primera cosa que nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en Dios, eso es probablemente lo más importante en nuestra existencia. Lo primero que le viene a la mente cuando usted piensa en Dios, probablemente eso es lo que lo define a usted y define su relación con el Todopoderoso. En el año 2006, hablando acerca de cómo ha evolucionado la visión y el concepto de Dios de los norteamericanos en este país, la Universidad de Baylor
llevó a cabo un estudio acerca del concepto, cómo ha evolucionado el concepto de Dios entre los americanos, y los resultados fueron los siguientes. El 5% de los norteamericanos se consideran ateos, no creen ni en el agua tibia, dice de mi país. Pero ese número es importante porque allá afuera ustedes van a escuchar personas que le van a decir que este país está lleno de ateos, que los ateos constituyen el 30% de la población. Eso es mentira del diablo, como dicen los pentecostales. Los ateos siguen siendo una minoría. La gran mayoría de las personas cree en alguna manera en Dios. El 16% de los encuestados cree en un Dios que existe y que creó, pero que está apartado de su creación, que no quiere tener nada que ver con nosotros. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones, porque es parte de ese concepto llamado deísmo, de la gente que cree en un Dios que creó, pero que no tiene nada que ver, ni quiere tener nada que ver con nosotros. El 24% cree en un Dios que si no nos portamos mal, nos va a castigar en la vida eterna, particularmente con el infierno. El 31% cree en un Dios autoritario que nos castiga cuando nos portamos mal y que demanda siempre de nosotros. Y el 23% de los norteamericanos creen en un Dios bueno, en un Dios bondadoso, que es lento para la ira. Un año después, en el año 2007, Barna Research Institute condujo un experimento similar y los resultados fueron los siguientes. El 3% de los norteamericanos creen que existen muchos dioses. El 3%. El 4% creen que todo es Dios. Eso es en teología lo que se llama el panteísmo. Yo soy Dios, tú eres Dios, el piano es Dios, la guitarra es Dios, todo es Dios. El 4% de los norteamericanos. El 7% cree que Dios es un estado a donde las personas llegan cuando se elevan espiritualmente. Las religiones orientales llaman eso nirvana, el estado máximo de superación. El 8% creen que nosotros, todos los seres humanos, tenemos el potencial de convertirnos en Dios en algún momento. Mientras que el 69% de las personas creen en un Dios todopoderoso. Casi el 70% de las personas encuestadas en los Estados Unidos creen en un Dios todopoderoso, omnisciente, creador del cielo y de la tierra. Lo que estas encuestas revelan es que el concepto y la visión de Dios nuestra varía con el tiempo en las sociedades. Y en el caso de Isaías, cientos de años antes de la venida de Jesucristo, cuando uno lee con cuidado el Evangelio, el libro de Isaías, que contiene además extraordinarias profecías, encontramos que también Isaías revela de alguna manera cómo el concepto de Dios, la visión de Dios ha cambiado en el pueblo de Israel con los años. En el capítulo 5, versículo 13, él dice que la nación se ha apartado de Dios y que el concepto de Dios ha evolucionado en la mentalidad del pueblo. En el capítulo 3, versículo 8, como también en el capítulo 1, él habla de que el pueblo ha perdido la admiración por Dios y que el culto a Dios se convirtió en un ritual sin significado. En el capítulo 5, versículo 20, él habla de que la nación ha perdido la conciencia y ha dejado de entender quién es Dios. Y el problema es que cuando nosotros no entendemos quién es Dios, entonces no podemos adorarle como es correcto bíblicamente. En el día de hoy nuestra intención no es necesariamente decirle a usted cómo adorar a Dios, pero por qué usted y yo necesitamos entender y conocer a Dios y saber por qué debemos adorarle. Porque Dios, el Dios en que creemos y el Dios que predicamos, es un Dios digno de nuestra adoración. La mayoría de los comentaristas que leen Isaías capítulo 6, el pasaje que hemos considerado, lo consideran sobre todas las cosas un pasaje que llama al servicio. En otras palabras, Isaías capítulo 6 es un llamado al servicio, y ciertamente lo es, porque cuando usted continúa leyendo los versículos después del versículo 5, usted se va a encontrar cuando Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y habla acerca de la necesidad de que tú y yo estemos dispuestos, listos a ir a donde Dios nos mande, a servir a Dios. Y eso es cierto, eso está en el pasaje. Pero probablemente este capítulo no es solamente un llamado al servicio del cristiano, es también Isaías, el pasaje que hemos leído,
un pasaje donde nos enseña de una manera extraordinaria, nos da una visión, nos da un anticipo, un destello de la gloria de Dios, de las características extraordinarias de este Dios en el cual tú y yo hemos creído, y que cuando nosotros conocemos a Dios desde esa dimensión, entonces podemos satisfacer esa hambre espiritual que debe existir y que existe, aunque muchas veces la gente ni se da cuenta de que hay hambre en su vida, porque alguien dijo por ahí una vez que todos los seres humanos tenemos un hueco en la vida nuestra que solamente se puede llenar cuando conocemos a Dios. Y el problema es que la gente trata de llenar ese hueco, trata de llenar, de satisfacer esas necesidades con junk food, con comida chatarra. Y eso no satisface. La gente se pasa la vida tratando de satisfacerse con vicios, con placeres, con ocupaciones y con cantidad de cosas, pero hasta que no tienen un encuentro con el Dios vivo, esa necesidad no se satisface. Por lo tanto, Isaías nos quiere dar a nosotros una visión, y nos la da en este momento, acerca de quién es Dios y por qué Él merece la adoración de cada uno de nosotros. Y lo primero que aparece en este pasaje es una de esas cosas que yo llamo un duh moment. ¿Quién no sabía eso? Pero por si acaso usted no estaba claro, este pasaje enseña, declara y deja ver claramente que Dios está vivo. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros recordemos que Dios está vivo? Fíjense que en el primer versículo dice la Biblia que en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor, dice Isaías, excelso y sublime. Es importantísimo que nosotros recordemos que Dios está vivo, porque como les conté en un sermón anterior, hay una corriente, hay una enseñanza allá afuera que dice que Dios murió hace unos años atrás. ¿Alguien fue al funeral de Dios? Y porque Dios murió, mucha gente enseña, pues ya no vale la pena hablar de religión, ya no vale la pena hablar de Biblia, ya no hay necesidad de estar preocupado por los asuntos espirituales, porque a Dios le dio un heart attack, le subió el colesterol, qué sé yo, y se murió. Pero cuando Isaías va al templo, y usted y yo sabemos cuando hemos leído este pasaje que la razón principal que lleva a Isaías al templo fue la depresión, la tristeza de saber que el rey Usías había muerto. No tenemos tiempo en la mañana de hoy para hablar de eso, pero usted lee todo el contexto del libro, y es que el rey Usías fue uno de los pocos reyes buenos que existió en Israel. Y cuando él muere, pues el pueblo entra en depresión, la gente se entristece. Isaías mismo en su tristeza, en su depresión, va al templo sabiendo que el rey había muerto. El rey terrenal había muerto, pero el rey eterno, el rey de los cielos, el rey todopoderoso, el rey soberano, continúa vivo. Y usted y yo muchas veces vamos a pasar por tristezas y vamos a pasar por depresiones, y se morirá gente alrededor nuestro, porque es normal, es parte de la vida. Usted y yo nos moriremos algún día, pero Dios sigue vivo. El Dios de los cielos no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, como estamos aprendiendo en la clase de los miércoles. El rey Usías había muerto, pero el rey de los cielos estaba vivo. En el Salmo número 90, versículo 2, la Biblia, Dios habla hoy, dice: desde que antes que formaste los montes y antes de que existiera la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Dios existe desde antes de la fundación del mundo. Dios existe ahora en que el mundo está fundado, y Dios existirá después que el mundo haya pasado. Y para que usted y yo podamos poner eso en perspectiva, mírenlo de la siguiente manera. En el mundo de hoy existen que 4 o 5 mil millones de personas. Según el promedio de vida del ser humano, en mínimos insignificantes 110 años, de aquí a 110 años, ninguno de los que estamos vivos en el planeta Tierra va a estar vivo. Ni una sola persona, de acuerdo al promedio de vida. A lo mejor hay uno que se escapa con 111 años, ¿verdad? Pero dicen los expertos que en 110 años ninguno de los seres humanos que estamos vivos en el día de hoy vamos a estar vivos. Pero Dios sigue estando vivo. Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Y los gobernadores que
que se aferran al poder. Ustedes han visto el presidente de Turquía, que ha tomado una serie de leyes para permanecer en el poder, y mucha gente hace cosas indecibles para permanecer en el poder y para estar en el gobierno. Dicen las estadísticas que en 50 años ninguno de los gobernadores que están a cargo de alguna nación en el día de hoy van a estar vivos. Y un pensador muy controversial, Nietzsche, dijo una vez: el problema no es que Dios haya dejado de existir, el problema es que Dios se ha hecho irrelevante para la mayoría de las personas. El problema no es que Dios ha dejado de existir. Mucha gente dice Dios existe, mucha gente dice Dios no existe, pero el problema es que para la mayoría de los seres humanos, el que Dios exista o no exista no hace ninguna diferencia. Ellos y nosotros en muchos casos nos hemos hecho inmunes a la realidad de que Dios existe. Dios existe y termina él diciendo: el problema no es que Dios haya dejado de existir o que haya muerto, el problema es que nosotros vivimos, jugamos, gobernamos y nos morimos y actuamos como si Dios no existiera. El problema no es que Dios no existe, el problema es que la gente vive como si Él no viviera. El segundo destello de la grandeza de Dios que Isaías ve es el hecho de que Dios tiene autoridad. Dios es un Dios autoritativo. Él dice: yo vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Dios está sentado en un trono porque Dios tiene autoridad, y encima del trono de Dios no hay nada más. Lo que Isaías nos está enseñando a nosotros, a mí me gusta pensarlo como una escena de la película. Ustedes saben que me encantan las películas del cine, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Si leyeron el libro o vieron la película, en la película El Conde de Montecristo, cuando el sacerdote entra finalmente por error a la cárcel del que va a ser más tarde el Conde de Montecristo, él se da cuenta que la celda de su amigo tiene una ventana que se ve hacia afuera, porque donde él ha estado por muchos años no se ve nada al exterior. Y él le pide a su amigo que le conceda subirse en sus hombros para mirar hacia afuera y poder por un momento contemplar la grandeza y la belleza de la luz. Y así lo hace. Y en el día de hoy, cuando nosotros leemos este pasaje de Isaías, estamos haciendo precisamente lo mismo. Nos estamos subiendo en los hombros de Isaías para poder contemplar por un minuto lo que él vio. Y lo que él vio, entre otras cosas, es eso: que Dios está sentado en su trono, que Dios gobierna al mundo, que por encima del trono de Dios no hay ningún otro trono, y que ninguno de nosotros podemos presumir de tener autoridad, porque Dios es el único que tiene toda la autoridad. Él gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Cuando los seres humanos aquí en la tierra no estamos de acuerdo con alguna autoridad, queremos buscar una autoridad superior. La primera corte va a la segunda corte, después va a la Suprema Corte de Justicia si la persona no está de acuerdo. Están el poder ejecutivo, el poder legislativo, y las personas pueden muchas veces tratar de buscar una autoridad superior, pero cuando llegamos a Dios, Dios es la Suprema Corte de Justicia, Dios es el Poder Ejecutivo, Dios es el Poder Ejecutivo, Dios es la autoridad máxima, y por encima de Él no hay nadie. Y Él gobernará y será siempre el Dios que está sentado en su trono desde la eternidad y hasta la eternidad, y nadie lo va a bajar de ahí. En tercer lugar, esto es muy, muy importante. Bueno, Crónicas, capítulo 20, dice que Dios, el Señor de nuestros antepasados, es Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones. Es tal su fuerza y su poder que no hay quien pueda resistirle. Pero en tercer lugar, Isaías vio y declaró que Dios es todopoderoso. El Shaddai es la palabra hebrea que determina un aspecto de la personalidad de Dios, de que Dios es omnipotente. La palabra omnipotente y todopoderoso son palabras sinónimas. Dios, y le preguntamos a la clase el miércoles, ¿qué usted entiende cuando usted oye que Dios es todopoderoso? Y mucha gente dio la respuesta que normalmente se da: bueno, que Dios lo puede hacer todo. Y dijimos, bueno, hay cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad? Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede pecar. La palabra todopoderoso realmente lo que implica es que Dios va a hacer cualquier cosa que Él se proponga hacer, y que por lo tanto para Dios no hay nada imposible.
Y solamente Dios puede reclamar uno de esos atributos. Y es uno de los atributos no transferibles que aparecen en la teología. En teología se habla de los atributos de Dios transferibles y los que no son transferibles. Entre los transferibles está el amor de Dios, está la fe, está la santidad, muchísimos aspectos de Dios que son transferibles, que nosotros lo podemos tener. Pero uno de los atributos que no son transferibles de Dios, aparte por ejemplo de su omnisciencia, es su omnipotencia. Dios es el único que es todopoderoso. Y hay tres cosas que hablan claramente y que nos ayudan a entender este asunto de la omnipotencia de Dios. Y lo primero es que nadie puede detener a Dios cuando Él se propone hacer algo. Los seres alrededor del trono decían: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y en Daniel 4, 34 al 35 la Biblia dice que el poder de Dios es eterno, su reino permanecerá para siempre. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, y no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Cuando Dios se propone hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. En segundo lugar, Dios va a hacer lo que le plazca. Fíjense que ahí dice la Biblia que no hay nadie que se oponga a su poder, no hay quien le pida cuenta. Por lo tanto, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios se propone hacer su voluntad, no hay poder. Y fíjense que hay poderes. La Biblia habla de que hay poderes en la tierra que pueden tratar de resistir a Dios. Y de hecho así ha sucedido. Satanás y sus demonios van a haber oportunidades, situaciones en las que van a querer oponerse a Dios o van a querer frenar la voluntad de Dios. Pero al final del día, Dios saldrá victorioso y triunfante porque Él es todopoderoso. El Salmo 115, 3 dice que Dios cumplirá su propósito. Isaías 46 dice que Él es Dios y que no hay ninguno como Él, que Él es el todopoderoso y que al final Dios cumplirá su voluntad en cualquier cosa que quiera hacer. Y finalmente, algo que habla claramente acerca de que Dios es todopoderoso es el hecho de que no hay ninguna fuerza, dijimos ya, que esté por encima de Él. En cuarto lugar, al ver lo que Isaías vio en la visión que tuvo, nosotros podemos también contemplar que Dios es esplendoroso. ¿Y cómo podemos explicar eso en palabras más comunes, pero que no suene demasiado sencillo? Déjeme decírselo de esta manera: Dios es bello. Pero la belleza de Dios no es esa mera belleza física. Usted ve a la persona que está al lado suyo, ¿verdad? Qué bonita, ¿verdad que sí? Mire a la persona que está al lado suyo y diga: you beautiful. Tú eres bello y bella, ¿verdad? Sí, porque todos somos bellos nosotros, ¿verdad? Dios nos creó de una manera maravillosa. Pero la belleza de Dios va mucho más allá de esa sensación física que puede penetrar en las retinas del ojo humano. Hay una canción que, ¿verdad?, de este muchacho famoso, dice: cuán bello es el Señor, maravilloso es el Señor. Pero la Biblia, cuando la Biblia dice la Biblia que las orlas de su manto llenaban el templo. Y lo que quiere decir exactamente la Biblia con eso es que la grandeza, la hermosura, lo extraordinario de la presencia de Dios es tan maravilloso que cubre todo lo que está a su alrededor. El libro de Salmos, que es de donde nosotros sacamos la mayoría de los coros que cantamos en la iglesia, hablan acerca de la belleza de Dios, pero otra vez de esa belleza que va más allá de la simple apariencia física. En el Salmo 29, versículo 2, la Biblia dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. En el Salmo 96, 9, la Biblia dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Y en el Salmo 27, 4, la Biblia dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La Biblia enseña que la belleza de Dios, la grandeza de Dios es tan extraordinaria que eso cubre todo lo que está a su alrededor. Pero es interesante que
esa visión es tan poderosa que el mismo Isaías, que se creyó que iba a morir por haber visto a Dios, dice que las criaturas que están alrededor de él, que tienen alas, con dos de ellas se cubren los ojos, porque aparentemente el esplendor y la grandeza de Dios es tan extraordinaria que solamente se puede comparar aquí en la tierra como cuando uno trata de mirar al sol, ¿verdad? Usted puede mirar al sol, pero hay que mirarlo con ojos, con lentes especiales, hay que mirarlo de lado, porque si usted se concentra y se pega a mirar el sol, lo más probable es que se quede ciego. Y si eso sucede con el sol, que es una creación de Dios, cuánto más extraordinaria será la gloria de Dios cuando nosotros tengamos el privilegio de experimentarla por fin en su presencia. Pero para ello vamos a tener que tener cuerpos glorificados, porque no hay lente de sol, no hay aparato que pueda ponerse por delante de nosotros que nos pueda permitir observar la grandeza de Dios. En quinto lugar, la Biblia dice que Dios es reverenciado. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, con 2 volaban y decían uno al otro: santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Dios recibe la alabanza de estas criaturas. Y yo sé de paso, es la única ocasión en la Biblia en que aparecen estas criaturas, por lo menos con el nombre de serafines. Nunca más aparecen. No sabemos lo que son. Lo que sí sabemos es que en honor al Todopoderoso se cubren los ojos, se cubren los pies en acto de reverencia, y en su trono Dios recibe la alabanza de estas criaturas. Pero más adelante la Biblia nos va a enseñar en Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 que no solamente esas criaturas, pero que toda la creación, todos los seres se inclinarán a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, a todos que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tú y yo vamos a tener, si confesamos a Cristo como Salvador personal, si hemos creído en Él, si somos parte de la familia de Dios, tú y yo también vamos a tener el privilegio de estar en ese coro. Gente como yo, que nunca ha cantado en la vida, vamos a tener la oportunidad de cantarle a Dios. Y probablemente nuestras voces van a... Yo espero que nuestras voces sean mejoradas allá arriba, con el cuerpo nuevo y todo. Y lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y toda la creación, no solamente los serafines y querubines que están alrededor del trono de Dios, pero todos le adorarán y le cantarán, porque Él es digno y Él es eterno. El número 6, Isaías vio y descubrió y confesó con sus labios que Dios es santo. Esta es una de las únicas 2 veces que aparece en la Biblia el hecho de que Dios es 3 veces santo. En Apocalipsis capítulo 8, capítulo 4 versículo 8, otra vez aparece la idea de que los que están alrededor del trono de Dios día y noche dicen: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. En Isaías, el pasaje que hemos leído, y en Apocalipsis capítulo 4, las únicas 2 ocasiones en la Biblia en las que se dice que Dios es 3 veces santo. Y probablemente, como muchos han dicho, esta es tal vez la más importante de las características de Dios. La santidad de Dios es probablemente lo más importante de su personalidad, de su esencia. En la Biblia, cuando uno ve la palabra santo, casi siempre se traduce y significa algo que es apartado para Dios. En Éxodo capítulo 3 se habla de suelo santo. En Éxodo 12 se habla de una asamblea santa. En Éxodo 16 se habla de un día santo. En Éxodo 19 de una nación santa. En Éxodo 28 de las ropas santas. En Nehemías capítulo 11 se habla de la ciudad santa. En el Salmo 105 se habla de una promesa santa. En segunda de Pedro capítulo 1 y primera de Pedro capítulo 3 se hablan de hombres y mujeres santos. En Romanos 16 se habla de un beso santo. Y en Judas capítulo 20 se habla de una fe santa. Pero cuando se habla de la santidad de Dios y se repite 3 veces, es porque probablemente cuando se dice algo de Dios es importante. Cuando se dice 2 veces es sumamente importante. Pero cuando se dice 3 veces que Dios es 3 veces santo, es porque es extremadamente importante. La Biblia no dice que Dios es justo, 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 o que Dios es amor, 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 o que Dios es fiel, fiel y fiel. Pero 2 veces dice que Él es 3 veces santo. La santidad de Dios
finalmente también se va a manifestar en el último punto, que es lo glorioso que Dios es. Y se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios es la manifestación visible de la santidad de Dios. El hecho de que Dios es santo se revela, se deja ver en su gloria, y su gloria abarca todos los confines de la tierra, de lo creado, de lo universal, de lo espiritual. Es como si las figuras, los seres espirituales que están allá arriba dicen: ustedes de allá abajo no pueden ver, pero nosotros que estamos aquí podemos ver que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. En Levítico capítulo 10, versículo 3, la Biblia dice: Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. La gloria de Dios es la manifestación visible de la santidad de Dios. Y nosotros que estamos aquí abajo, en este planeta, en esta realidad, y que no podemos ver más allá de nuestros ojos, tenemos que descansar en la visión de Isaías y en lo que dicen las criaturas alrededor del trono de Dios, para entender que toda la tierra, todo el universo está lleno de la gloria de Dios. Termino con esta ilustración. Alguien dijo una vez que para poder entender esto hay que pensar en una historia de un carruaje que va tirado por caballos en una noche oscura, y el carruaje tiene en las 4 esquinas lámparas, velas encendidas para iluminar el camino, pero la luz artificial, el humo y los gases de las lámparas artificiales no permiten que los que van en el carruaje puedan ver más allá de sus narices. Pero de repente un viento del este sopla y apaga todas las luces artificiales del carruaje, y finalmente ellos pueden mirar hacia arriba y ver la grandeza iluminada en el cielo de la creación de Dios. Y lo que se quiere decir con esto es que mientras tú y yo vivamos queriendo iluminar nuestro camino con luces artificiales de nuestra propia creación, cuando tú y yo tratemos de vivir la vida satisfaciendo nuestra necesidad espiritual con trabajo, con ocupaciones, con deseos, con cosas que no llenan el alma y que no nos van a permitir tener una visión clara de Dios, nunca vamos a poder ver más allá de nuestras narices. Pero si por la gracia de Dios el viento del Espíritu Santo sopla en nuestras vidas y apaga todas esas luces artificiales, tú y yo también podremos tener la experiencia que tuvo Isaías y ver a Dios, y ver la magnificencia de Dios, y ver la grandeza de Dios, y ver la belleza de Dios, y ver la soberanía de Dios, y reconocer que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él es digno de alabanza, que Él está sentado en su trono y que toda la tierra está llena de su gloria. Y eso hará que tú y yo podamos entonces adorar a Dios correctamente, buscarle, servirle. Y Él promete en su palabra y dice que cuando nosotros le busquemos, lo vamos a encontrar, que cuando oremos Él va a escuchar, y que cuando busquemos lo encontraremos, dice Jeremías capítulo 29, porque lo buscaremos de todo corazón. Así que, dicho esto, nos ponemos de pie, porque es hora de terminar, y le damos gracias a Dios, porque a través de la visión del profeta Isaías, también tú y yo en el día de hoy podemos tener un destello de la gloria de Dios. Pero recordemos, queridos hermanos, que como vamos a predicar en el sermón que sigue a continuación, cuando hay hambre espiritual, nosotros no podemos quedarnos donde estamos. O sea, una persona que a las 3 de la mañana le da hambre, que pasa con frecuencia, ¿verdad? Muchos de ustedes se levantan, cogen el carro y se van al McDonald's que está en la esquina, porque una vez que usted tiene hambre, lo que sigue es que usted haga algo para satisfacer esa hambre, ¿correcto? Si usted se queda con el hambre, se muere de inanición. Aunque en este país el problema no es que la gente no come, es que come demasiado. Pero bueno, espiritualmente hablando, es bueno tener hambre por Dios, pero hay que hacer algo para satisfacer esa hambre, porque si no, entonces, el dicho dice: usted puede llevar un caballo al agua, pero no puede obligarlo a beber, ¿verdad?
Hay un dicho por ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el hambre de Dios? Vamos a buscar, vamos a ir a la fuente donde está el agua de vida y el pan de vida y vamos a comer de él, o nos vamos a morir de inanición. Ojalá que la respuesta sea que buscaremos a Dios y lo encontraremos, como dice la palabra de Dios, porque lo hacemos de todo corazón. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro, y si hay alguien esta mañana que todavía no ha tenido un encuentro con el Dios vivo y tú todavía no has tomado de la fuente de la vida, te invitamos a que lo hagas en el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, dame la salvación y la vida eterna que tú has prometido. Yo me entrego a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y si tú has hecho hoy esa decisión por primera vez, te invitamos a que hables con nosotros, habla con el pastor, con uno de los ancianos después del culto, para que sepamos que tú hiciste esa decisión y darte la bienvenida a la familia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú permites que nosotros podamos ver a través de la experiencia del profeta Isaías, y permite que también en nosotros se despierte esa hambre y esa sed espiritual para buscar de ti, para conocer de ti, para saber quién tú eres y poder adorarte en espíritu y verdad. Bendice esta congregación, oh Dios, como lo has hecho hasta ahora, para que nosotros podamos seguir predicando el evangelio de la salvación y cumpliendo el plan y el propósito para el cual tú nos pusiste en este lugar. Bendice a cada familia aquí reunida, bendice a aquellos que nos ven a través de los medios sociales, y gracias por lo que tú estás haciendo y continuarás haciendo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.